Todos conocemos que servir a Dios y obedecer sus mandamientos es difícil dada nuestra condición humana. Pablo decía que hacemos el mal que no queremos por el pecado que mora en nosotros. Desde que el pecado entró en la humanidad, todo esto en el huerto del Edén, se rompió esa comunión con Dios. Pero Dios no nos ha dejado solo. Nos ha provisto de un espíritu que cuando viene el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, somos fortalecidos y podemos hacer grandes cosas en Dios por el poder de su Espíritu. No es que nosotros tengamos esa capacidad, sino que Dios obra en nosotros para poder hacer las cosas todo para la gloria que le corresponda a Él. Sin Él, nada podemos hacer. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios usó a muchos hombres en el pasado, enfrentando ellos hasta gigantes, enfrentando ejércitos enteros con valentía. David cantaba, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91 versículo 7. David tenía esa capacidad de enfrentar gigantes, aunque no tenía ningún entrenamiento militar. Ninguno de los miembros del ejército de Israel se atrevía a enfrentar a Goliat, ni siquiera el rey. Pero David sabía quién era su Dios, sabía el poder que hay en él. Por eso, él era capaz. Él era capaz de enfrentar a animales feroces. Se enfrentaba con ejércitos. Se enfrentaba también con guerreros aguerridos. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Por eso confía en el poder de su fuerza, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Es en Dios en quien nos debemos fortalecer. En Él está el poder. Por lo tanto, a Él debemos acudir. Cuando vemos sus maravillas, cuando vemos sus milagros, nuestra fe crece. Y debemos fortalecernos en Dios y debemos fortalecernos en su poder. Por eso confía en el poder de Dios. Confía en el poder de su fuerza. El Evangelio de Cristo es poder, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque hemos creído en el Evangelio de Jesús y su Evangelio es poder. Poder de Dios para salvación. Por lo tanto, no podemos estar dudando o predicar con vergüenza, sino con autoridad, con poder de Dios. A eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Y luego Dios te da fortaleza. Sabemos que vienen momentos de debilidad. Somos humanos y podemos flaquear en algún momento, pero en Dios está la fortaleza. Dice su palabra que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios te da fortaleza. Pero además, hay un espíritu de amor. Conocemos a un Dios lleno de poder, lleno de gloria, guerrero, valiente, pero también es un Dios lleno de amor. El amor de Dios no tiene límites. Nos ha alcanzado aun cuando no merecíamos más que el castigo por nuestros pecados. Y Dios envía a su Hijo a morir por los pecados de toda la humanidad. Ahora somos salvos por gracia, por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el espíritu de amor. Al final, la cruz simboliza amor. Es amor de un padre hacia su hijo, el amor de Dios hacia nosotros. El amor, como ya sabes, permanece. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice su palabra que permanece la fe, que permanece la esperanza, pero mayor que estos es el amor. El amor permanecerá en nosotros, y Dios quiere que seamos reflejo de su amor eterno. Debemos mostrar ese amor de Dios a los demás, así como Cristo nos amó a nosotros primero. Así nosotros debemos amar a los demás, perdonar las ofensas los unos de los otros y reflejar la bondad, reflejar el amor de Dios. Nos tenemos que vestir cada día del amor de Dios. Dios nos anima a vestirnos de amor. Así como ponemos cada día ropa sobre nuestro cuerpo, así debemos vestirnos nosotros, pero vestimentas de amor. Y esto es fácil cuando hemos conocido el amor de Dios sobre nosotros. Cuando el amor de Dios está en nosotros, sobreabunda. Y así es más fácil dar amor. Así es fácil dar de eso que hemos recibido. Fruto del Espíritu, recuerda, el amor es uno de los frutos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos llena, el amor es uno de esos frutos. Los demás pueden ver a un Dios en nosotros cuando ese amor es dado a los demás también. Y el amor de Dios nos llena cuando el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Y luego tenemos el espíritu de dominio propio.
Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. No quiere el Señor que andemos sin controlar nuestras emociones, nuestras acciones. Dios quiere que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Debemos hacer lo que Dios nos manda y no lo que nuestro cuerpo quiera. Pero es que luego, si sigues leyendo este pasaje, dice que al dominio propio hay que agregarle el conocimiento. Y Dios quiere que añadamos a nuestra vida dominio propio. Y al conocimiento del bien y del mal, al conocimiento de la voluntad de Dios, debemos añadirle dominio propio, sabiendo que lo que debemos hacer, tenemos que controlarlo y debemos hacerlo en nuestro ser, para hacer lo que corresponde, para hacer lo que es bueno, para hacer lo que agrada al Señor. Por eso Dios te da y Dios me da dominio propio. Dios nos da ese espíritu. A Él debemos pedirle que nos ayude, que refrene, para que podamos obedecerle en todo lo que nos pida. Y esto a veces es motivo de incomodidad para muchos. Para muchos es motivo de incomodidad el hablar del dominio propio. Personas que no gustan de controlar sus impulsos, sino que dan rienda suelta a su carne. Eso lo que hace es alejarte de Dios. Pero Dios nos manda tener ese dominio propio, nos manda obedecerlo. Por eso, Dios es poder. Dios es amor. En Él podemos tener esa fortaleza para tener dominio propio. Y Dios es un Dios ordenado. Dios nos ha dado la autoridad y el poder para poder servirle. Dios nos ha dado a través de su espíritu un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Si permanecemos en Él, estas tres cosas nos van a llenar y podremos servirle como a Él le agrada.